Les saluda el profesor Elvis López del Instituto Rafael Pineda Ponce. En esta ocasión vamos a trabajar con la clase de instrumentos y medidas eléctricas del curso de segundo BTP en electricidad o el 11º grado, para lo cual vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, que es una parte de la introducción, la que dice que el buen funcionamiento de un organismo, una máquina, depende en gran medida del funcionamiento combinado de los distintos elementos que lo constituyen. Si uno de estos no realiza correctamente su función, desencadena el mal funcionamiento de todo el sistema. Bueno, antes de comenzar a trabajar con los instrumentos, a conocer cada uno de los instrumentos, a utilizar cada una de las mediciones, vamos a conocer algunas o a repasar algunos temas que son importantes o algunas características de algunos sistemas de unidades importantes. En este caso, vamos a empezar con el sistema internacional, el cual fue aprobado utilizarse en París en el año de 1960. Se aprobó el sistema internacional para sustituir en este entonces a lo que es los sistemas CGS y MKS. El CGS quiere decir centímetros, grados, segundos, y el MKS era el metro, kilogramo y segundo, respectivamente. Entre las magnitudes podemos decir nosotros, tenemos aquí la magnitud de longitud. Lo que tenemos acá, tenemos en la G, significa la magnitud de masa, y la magnitud de tiempo, las tres unidades básicas. En el sistema internacional se han adoptado 4 magnitudes básicas con sus respectivas unidades, lo que es longitud, masa, tiempo, temperatura, y la que nos interesa a nosotros, que es intensidad de corriente, lo representamos con la letra I, y la unidad básica de medida es el amperio, y la intensidad luminosa es otra la que nosotros vamos a utilizar, que la utilizamos, la unidad de medida es la candela. Antes de poder realizar cualquier tipo de medición, nosotros es necesario que conozcamos estos prefijos que se presentan acá, el cual se diferencian en dos partes, en múltiplos y en submúltiplos. En la parte derecha podemos observar acá, tenemos nosotros todo lo que son los múltiplos. Empezamos con el deca, que significa 10 a la 1, el hecto 10 a la 2, el kilo 10 a la 3, mega 10 a la 6, el giga 10 a la 9, el tera 10 a la 12, peta 10 a la 15, hexa 10 a la 18. Tenemos también acá lo que es los submúltiplos para utilizar los prefijos, que tenemos el ato 10 a la menos 18, femto 10 a la menos 15, el pico 10 a la menos 12, el nano 10 a la menos 9, el micro 10 a la menos 6, el mili 10 a la menos 3, el centi 10 a la menos 2 y el deci 10 a la menos 1. Esos son los prefijos que es importante conocerlos a la hora de anotar cualquier medición que nosotros realicemos. Luego tenemos esta tabla de unidades eléctricas, más que todo, en la cual podemos identificar las magnitudes con las unidades y los símbolos que se utilizan y la descripción de cada una de ellas. Por ejemplo, podemos observar el voltaje o tensión, lo que es corriente, resistencia, conductancia, capacitancia, carga, inductancia, potencia, impedancia. Son algunas magnitudes generales que vamos a estar utilizando en el proceso de medición. Y lo pueden observar que está con sus respectivas unidades y los símbolos de tanto de la unidad como la de la magnitud. Otros sistemas que se adoptaron fue el sistema inglés, que utiliza el pie, la libra y el segundo, y el otro es el sistema MTS, que utiliza el metro, la tonelada y el segundo. En algunos países, en algunas regiones siempre se utilizan o se siguen utilizando, a pesar de la aprobación del sistema internacional. Por eso es importante que sepamos hacer algún tipo de conversiones entre magnitudes y unidades. El concepto de medida. Medida es comparar cantidad desconocida que se requiere determinar con una cantidad conocida de la misma magnitud y que elegimos como unidad. El resultado de comparar se le llama medida. En el campo de la medición eléctrica existe una serie de conceptos elementales que, a modo de introducción a la asignatura, es importante definir. Si bien muchos de estos a priori parecen triviales, veremos que en algunos casos su significado difiere a la acepción que comúnmente se les da. Es importante conocer algunos conceptos como los que se presentan a continuación. Por ejemplo, definir o determinar qué es una magnitud. Se le llama magnitud a las propiedades que son observables de un sistema físico. Puede ser expresado en forma
numérica. En otros términos, las magnitudes son propiedades o atributos medibles. Y las cantidades se refiere al valor que toma una magnitud, o el valor numérico específicamente. Y la unidad es una cantidad de una magnitud, o sea que la cantidad va a depender, perdón, la unidad va a depender de la magnitud que nosotros estemos realizando en determinado momento una medición. También vamos a definir algunos errores en los instrumentos, tanto analógicos como digitales, y la clasificación de estos errores es importante, porque generalmente estos errores se cometen en cualquier cantidad de ocasiones al momento de realizar una medición, porque es una desviación que ocurre entre el valor verdadero al valor medido. Vamos a definir cada uno de los errores. Los errores son el error de humanos, errores del sistema, errores al azar o accidentales. Estos son los tres grupos en que se clasifican los errores en los instrumentos. Por ejemplo, en los errores humanos vamos a observar, nosotros tenemos acá una mala lectura, ajuste incorrecto, cálculos errados, instrumentos no apropiados, efecto de carga despreciados. Y los errores del sistema o sistemáticos se pueden clasificar en tres grupos, y estos también a la vez tienen su propia clasificación. Por ejemplo, los tres grupos en que clasifican los errores del sistema son método de medida utilizado, instrumentos usados y peculiaridades del observador. Entre los instrumentos usados, los errores que se cometen en los instrumentos usados, tenemos errores de fabricación, errores de influencia y errores de cero del instrumento. Y a su vez estos errores tienen también su propia clasificación. Por ejemplo, los errores de fabricación tienen error de rozamiento, puede ser el rozamiento que ocurra a la hora del desplazamiento de alguna aguja en un instrumento de medición, que tenga algún roce, eso ya va a fallar totalmente en la medida. Error de ladeo y error de escala. Los errores de influencia también se pueden ser influencia de la posición en que nosotros coloquemos el instrumento, influencia de la temperatura ambiente, el lugar donde estemos midiendo puede influir. Máxime, por ejemplo, si vamos a medir algún tipo de resistencia y la temperatura donde estamos midiendo un poco alta, entonces esto va a variar los valores de resistencia. Influencia de calentamiento por uso, influencia de la frecuencia de la corriente o de la señal que estemos midiendo, influencia de la forma de onda, e influencia de campos extraños. Y el error de cero del instrumento, que siempre generalmente se comete porque a veces no vienen bien ajustados a cero los instrumentos. Y otro es la peculiaridad del observador. Por eso el observador siempre tiene que estar de frente al instrumento para evitar por ejemplo, este error principal, el error de paralaje, que nosotros tenemos que estar frente al instrumento para poder observar la aguja justo en la escala que nos está indicando. Errores de límite, poder separador del ojo, errores de estimación o apreciación. Estos son los errores del sistema. Ahora vamos con los errores al azar. No se puede establecer directamente debido a variación al azar. En el sistema de medición generalmente se deben a causas desconocidas. Esto es lo que ocurre cuando los errores son al azar. De ahí vamos a ver con los tres tipos de mediciones, son importantes conocerlas. Las mediciones directas, que nosotros vamos a medir una magnitud específica. Las mediciones semidirectas es cuando nosotros vamos a hacer una medición y vamos a hacer comparaciones. Y la medición indirecta, que es cuando nosotros vamos a utilizar dos magnitudes diferentes o varias magnitudes diferentes para poder determinar otra magnitud, una tercera magnitud que nosotros no conozcamos. Para eso el ejemplo, podemos tener aquí nosotros que yo puedo utilizar un voltímetro para medir tensión o voltaje, y medir corriente. Y aplicando la fórmula de ley de Ohm con potencia, podemos nosotros calcular multiplicando el voltaje por la corriente y nos va a dar el valor de la potencia. Lo mismo ocurre, el otro ejemplo que hemos planteado aquí con la tensión. La tensión lo dividimos entre corriente para obtener un resultado de resistencia. Eso es en cuanto a las mediciones indirectas. Ahora, en cada tipo de medición hay errores. Que tenemos acá planteado, por ejemplo, las mediciones semidirectas. Ahí se encuentran tres tipos de errores. Es importante conocerlos. Estos son errores en las mediciones. En este caso, las mediciones semidirectas. Como el error absoluto es uniforme, entre estos errores tenemos el error absoluto, el error relativo y el error porcentual a la hora de realizar una medición. Lo vamos a observar acá. Por ejemplo, el error absoluto es la diferencia entre el valor leído y el valor verdadero, XL menos X sub V. Miren, podemos obtener acá, esta es la ecuación que vamos a utilizar nosotros para determinar un error absoluto. El error relativo es el error absoluto dividido entre el valor verdadero, reflejado en forma de ecuación. Miren, error relativo, error absoluto entre valor verdadero. O
podemos sustituir la E sub A por esta parte de la ecuación y vamos a definir nosotros que el error relativo va a ser igual a x sub L menos x sub B entre x sub B dividido. Miren, entonces, esta es una forma de poder encontrar el error relativo utilizando las ecuaciones del error absoluto. También está lo que es el error relativo porcentual. Miren qué importante. El error relativo porcentual es que lo referimos a 100. Es decir, es el mismo error relativo, lo único que vamos a multiplicar la cantidad por 100 para decir, tenemos un error de tanto por ciento, de 2%, de 5%, de 3%, de 4%, de 10%. Ahí vamos a poder definirlo nosotros. Y también podemos expresarlo con la ecuación, como está aquí, miren, error relativo porcentual E sub R por 100. Aquí podemos tener error relativo porcentual A, que es el error absoluto, entre el valor verdadero multiplicado por 100, que es lo mismo. Y aquí tenemos también la otra forma en que nosotros podemos calcularlo directamente solo con conocer el error, el valor leído y el valor verdadero. De ahí podemos determinar el error relativo porcentual directamente. Para eso tenemos unos ejemplos acá. Hay dos ejemplos sencillos. Tenemos un error, un valor leído y un valor verdadero. Para esto vamos a determinar lo que es el error absoluto en este caso. Entonces, el error absoluto va a ser igual a el valor leído menos el valor verdadero, como está planteado acá. 1001 menos 1000 es igual a 1. Ya este resultado de 1 voltio es el error absoluto. Ahora, el error relativo, solo vamos a aplicar la ecuación que dice que E sub R es igual a E sub A entre X V. Entonces, como el error absoluto es 1 voltio, lo vamos a dividir entre el valor verdadero, lo que nos da a nosotros un error relativo de 0,001 voltios sería en este caso, como lo tenemos planteado ahí nosotros. Ok, en el ejemplo 2, un poquito más simple, tenemos exactamente lo mismo. Miren, un valor leído de 11 voltios, un valor verdadero igual a 10 voltios, lo que nos daría un error absoluto de 1 voltio. Por lo tanto, el error absoluto sería 0,1 voltio. Esto es solo para representar dos ejemplos prácticos fáciles, los cuales ustedes van a anotar en su cuaderno. Y tenemos otro ejemplo acá planteado para que lo puedan resolver. Dice que se mide una tensión con un voltímetro de poca calidad. Ojo, poca calidad. Hay que tomar en cuenta este término cuando nos dice poca calidad. Y se obtiene una lectura de 83 voltios. Miren, como datos, una lectura de 83 voltios. Como es de poca calidad, nosotros vamos a definir esto como que va a ser nuestro valor leído. Y en este caso que nosotros tenemos, dice, posteriormente se realiza una misma medición con un instrumento de excelente calidad. Ojo, dice excelente calidad, es importante, obteniéndose un valor de 78 voltios. Miren, entonces este va a ser nuestro valor verdadero, el que nosotros vamos a tomar como valor verdadero. Entonces, a la hora de aplicar la ecuación, vamos a decir nosotros va a ser igual al valor leído, sería X sub L menos X sub B. En este caso sería 83 voltios menos 78, nos da un valor de 5 voltios. Este va a ser nuestro error absoluto. Ahora, el error relativo va a ser igual al valor absoluto, el error absoluto entre el valor verdadero, que sería igual a 5 voltios entre 78, nos da un resultado de 0,06. Ese es nuestro error relativo. Ahora, a partir de este error relativo, nosotros podemos determinar el error relativo porcentual. Ustedes se fijan, tenemos el 0,06, lo multiplicamos por 100 y ya tenemos el error relativo porcentual representado con el símbolo de por ciento, que es igual a 6%. Entonces, en este caso nosotros tenemos un error relativo porcentual de 6%, un error relativo de 0,06 y un error absoluto de 5 voltios. Bien, ahora, la calidad del instrumento también se le denomina clase de instrumento. La clasificación del instrumento, esta clase de instrumento se refiere a la calidad que vamos a tener. Entonces, las clases de instrumento identificadas son el 0,1, 0,5, 1, 1,5, 3 y 5. Estos son referidos al error relativo porcentual. ¿Qué quiere decir? Tenemos una clase de instrumento de 0,1%, 0,2% en cuanto a la calidad y la confiabilidad del aparato. Luego tenemos esta actividad de evaluación, que es importante que ustedes la resuelvan en su cuaderno para que
puedan eh, ir avanzando con estos contenidos. Y las preguntas o las actividades que tengo planteadas aquí son, dice, escribe en su cuaderno cuáles son los sistemas de unidades. Ustedes van a anotar los sistemas de unidades que planteamos aquí en la temática que hemos abordado. Eh, También cuál es el sistema de unidad adoptado por la conferencia. Ya ustedes ya lo expliqué anteriormente cuál es el sistema que se adoptó en entonces. Diseñar la tabla de las 7 unidades básicas. Esto es importante, conocerlos y tenerlos nosotros presentes, las 7 magnitudes básicas con sus unidades del sistema internacional. Dibujar la tabla de prefijos, otra importancia. Esto nosotros debemos de tenerlo ahí y conservarlo y tratar de manejarlo lo mejor posible. Diseñar la tabla de unidades eléctricas y magnéticas, y en este caso solo van a diseñar la tabla de unidades eléctricas, que solo esa les toma en cuenta. Definir los términos, qué es magnitud, qué es unidad y qué es cantidad. Eso es importante también poder tener esa información. El concepto de medir, qué es medir, qué significa error en una medición, cuál es la clasificación de los errores, defina los 3 tipos de medición y cuáles son los 3 tipos de errores en la medición semidirecta. Específicamente, miren, los de la medición semidirecta. Aquí están los errores prácticamente del instrumento que nosotros utilizamos, y estos serían los errores en la medición semidirecta. Y escribo un ejemplo de cada uno de los errores. En este caso, unos ejemplos que les dejé planteados: el error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual. Muchas gracias.